Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Buenas noches, los saludo hoy, 12 de julio, mes donde declaramos Colombia, tierra de bendición. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Meditaremos en la unción y la comunión. Con agrado y te dé paz. El tema de hoy es la unción y la comunión. Ese es nuestro tema para esta noche, la unción y la comunión. Hace 8 días nuestro tema fue la unción y la verdad. Vimos cómo es la unción que nos enseña todas las cosas, nos enseña la verdad. Vamos por favor inicialmente a Primera de Juan capítulo 2 versos 24 al 28. Primera de Juan capítulo 2 versos 24 al 28 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hasta allí esa lectura inicial, y tal vez usted notó que entre los versos 24 y 28 una y otra vez se repite un mismo concepto, casi que la misma palabra, la palabra permanecer, permanecer, la palabra permanecer. Nosotros hemos aprendido que en el momento que creemos en el Señor, Él nos puso en Cristo, no tuvimos que hacer nada. Él mismo, el Padre, nos puso en Cristo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Quedarnos allí, permanecer allí. ¿Dónde? En Cristo. ¿Cómo es posible permanecer en Cristo? Por medio de la comunión. Ese es el tema, es el primer tema de Primera de Juan. La comunión. La comunión es la que nos permite permanecer. Es el primer tema general de Primera de Juan. Y el segundo tema general de Primera de Juan es la unción. Usted puede mirar, es muy fácil porque son solamente 5 capítulos. Usted le puede dar un vistazo a toda la carta y usted va a ver por lo menos 3 o 4 temas generales. El primero es la comunión, sin duda, que desde el campamento del año 2019 estamos hablando tanto de la comunión, no dejamos de hablar de la comunión. Luego de ese tema, que es la comunión, viene otro tema importante general, que es la unción. Por eso nuestro tema, la unción y la comunión. Quiero hacerles notar que en el capítulo 2, si lo recordamos, el apóstol Juan se dirige a 3 grupos de la iglesia: a los más experimentados, a los maduros, que llama padres; a otros que no son recién convertidos, pero que ya tienen alguna experiencia, oyen la palabra, creen la palabra, la retienen, se han fortalecido y han vencido el maligno. El apóstol los llama jóvenes. Y los recién convertidos, que el apóstol llama hijitos. Y quiero hacerles notar que las palabras
entre el verso 24 y el verso 27 está dirigida a los hijitos. Es a los hijitos, a los recién convertidos, que el apóstol Juan les habla específicamente acerca de la unción. ¿Qué quiere decir eso? Como lo hemos visto ya antes, desde la conversión, la persona necesita conocer todas las cosas. ¿Cómo las conoce? Hace 8 días vimos que por medio de la unción. Por medio de la unción es que puede conocer todas las cosas. Pero además de eso, lo que le va a permitir a esa persona permanecer es la unción. El Señor no espera que la persona reciba, tenga la vida eterna y pase un tiempo antes de conocer la unción, antes de tener comunión, sino que desde la conversión quiere que tenga una relación estrecha con la unción. Por eso nuestro empeño en estos días de hablar de la unción. Por eso hemos visto qué es la unción. Hemos visto que la unción, como para hacer un resumen, es el mover de Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra vida, a través del Espíritu vivificante que está en nosotros. Esa es la unción, el mover, la obra que hace Padre, Hijo y Espíritu Santo como Espíritu vivificante en nosotros. Esa es la unción. Algo que hace, lo vimos hace 8 días, enseñarnos la verdad. Otra cosa que hace, la estamos viendo hoy, es la clave para la comunión. Y si la unción es la clave para la comunión, es la clave para permanecer. ¿Cómo podemos lograr lo que el apóstol Juan dice en la primera parte de su carta con la segunda parte? La primera parte nos habla de la importancia de la comunión. ¿Cómo tener comunión? Con la unción. No hay manera. Nosotros solitos no podemos. Por eso aquí le habla a los hijitos desde el principio. No espera que sean jóvenes, mucho menos a que ya sean padres, sino que desde recién convertidos está el tema de la unción para ellos. Y no solamente de la unción, sino también de los anticristos, que vamos a ver más adelante. De pronto nosotros en la iglesia general, en la iglesia del Señor, pensaríamos en que un tema como la unción y un tema como anticristos, dejarlo para personas que ya lleven mucho tiempo y tengan mucho conocimiento. Pero el deseo del Señor no es así. El deseo del Señor es desde recién convertidos advertir del peligro de los anticristos, pero también enseñar que hay algo disponible desde la conversión, que es la unción. Como les he dicho, se repite una y otra vez el concepto de permanecer. Unción y permanecer van de la mano. No hay manera de permanecer en el Señor si no es por medio de la unción. El mover del Señor en nuestra vida es lo que nos permite a nosotros permanecer. Sin ese mover no podemos permanecer. No hay manera de tener comunión. No hay manera de permanecer en el Señor. Así que lo primero que el apóstol enseña a los recién convertidos es el asunto de la unción, para que pueda aprender todas las cosas y para que pueda permanecer. Eso está entre el verso 24 y verso 27. Luego en el verso 28, como ya se los he dicho en otras ocasiones, y me gustaría que usted lo corroborara leyendo todo ese capítulo 2 de Primera de Juan. En el versículo 28 nuevamente utiliza el apóstol Juan la expresión hijitos, pero esta vez no se refiere a un grupo específico de la iglesia, sino a toda la iglesia en general, así como lo ha hecho también en el verso 12 del mismo capítulo y en el verso 1 del mismo capítulo. Usa la palabra hijitos para referirse a toda la iglesia. Así que el deseo del apóstol Juan es que toda la iglesia, pero desde recién convertidos, tengamos una relación estrecha con la unción. Primero, para aprender todas las cosas. Y segundo, para poder permanecer. Bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 13. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y quiero aprovechar para
volverles a hacer un comentario que les hice tal vez hace medio año, que he notado cada vez que en la Biblia aparece el nombre del Espíritu, así como aquí, como en 1 de Juan 4:13, es porque está hablando no solamente del Espíritu Santo, sino que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que después de la resurrección del Señor viene a ser Espíritu vivificante. Espíritu solito, generalmente, no tengo la certeza de que siempre, pero sospecho que siempre que aparece Espíritu solito, Espíritu con mayúscula, pues refiriéndose a Espíritu del Señor, se refiere al Espíritu vivificante, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, ese mover de Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros es la unción. Así como vimos el día del ayuno que hicimos acá todos el mes anterior, que hablamos acerca de la unción y vimos cómo en Éxodo capítulo 30 nos habla de un ungüento. Ese ungüento que se usaba para la santa unción, también es llamado aceite de la santa unción. Y vimos que ese aceite no solamente era aceite, sino que era aceite más otros ingredientes, una mezcla. Asimismo, la unción se forma no solamente del Espíritu Santo como tal, sino que además del Espíritu Santo como tal, está el Padre y está el Hijo. Y no solamente la parte divina de Dios, sino la parte humana de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios en este momentico tiene una parte humana? ¿Sí? ¿Dios tiene una parte humana en este momento? ¿Cuál es la parte humana de Dios? Yo creo que nos va a tocar por años hablarlo, leerlo, orar, hasta que eso ya se vuelva tan cotidiano. No para que lo entendamos. Hay unas cosas que no vamos a entender con nuestro entendimiento. Y hay unas cosas que, por más que espirituales que seamos y más que le pidamos al Señor, ahorita no lo vamos a entender a plenitud. Pero recuerden que si está en la Biblia, no necesariamente lo tenemos que entender, pero sí necesariamente lo tenemos que creer, saber, lo tenemos que creer. La Biblia nos enseña que Dios, eso está en Juan capítulo 1, usted lo puede leer, se encarnó. ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Y recuerda que luego, bueno, ¿cuál fue uno de los propósitos para encarnarse? ¿Por qué tenía que encarnarse? Para poder morir. Él tomó una forma humana para poder morir, porque si no, no puede morir. Hubiéramos tenido que morir nosotros. Y Él muere, eso está en Juan capítulo 10. El Señor Jesús está en la cruz del Calvario y muere. En ese momento, ¿qué vida fue la que perdió? La vida humana. Hablar así es hilar delgadito, sino que uno generalmente pasa rápido por ahí, pero ¿para qué si tenemos Juan? ¿Para qué si tenemos el Evangelio que nos enseña? En Juan capítulo 10 se muestra, y la traducción en español de la vida humana y la vida divina es la misma palabra vida, pero en la raíz griega vimos nosotros que es distinta. Es una vida humana y es una vida divina. Él muere, así como Él dice, Él pone su vida y para volverla a tomar, su vida humana. Hay una secta que se burla de los cristianos porque dicen, Dios se les murió. Porque ellos dicen que es mentira lo que dice la palabra de Dios. Entonces se burlan diciendo que Dios se les murió. Pero
es que no es la vida divina que perdió, sino la vida humana. De hecho, la puso y la volvió a tomar. Cuando el Señor Jesús resucita, eso está en Juan capítulo 20, Él resucita, asciende secretamente al Padre. No es la misma ascensión que nos muestra Hechos capítulo 1, sino que es secreta. Y el mismo día que ascendió, viene y se imparte a los discípulos. Sopla y les dice: recibid el Espíritu. Él se imparte como Espíritu vivificante. Tal como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, que el Señor en resurrección viene a ser Espíritu vivificante. Entonces, ¿quién fue el que se encarnó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, según Juan capítulo 1? Que no, ni pensemos, sino ¿qué dice Juan capítulo 1? ¿Quién se hizo carne? ¿Y quién era el Verbo? Dios. Entonces, ¿quién se hizo carne? Dios. El mismo que se hizo carne, que es Dios, es el mismo que en resurrección viene a ser Espíritu vivificante. Si leemos la Biblia, llegamos a esto. Si repetimos como lorito la tradición, nunca vamos a ver que el Espíritu es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca vamos a ver que la unción es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca vamos a ver que Dios tiene una parte humana ahora. Nunca vamos a ver que Jesús es Hijo de Dios, pero también es Hijo del hombre. Nunca vamos a ver que en la primera eternidad el Señor solamente tenía parte divina, pero que en la segunda eternidad va a tener parte divina y también parte humana. Dios tiene una parte humana que no solamente somos nosotros, sino Él en sí, porque el Señor se encarnó, pero Él también resucitó y en resurrección viene a ser Espíritu vivificante. Ese Espíritu vivificante es el que está en nuestro espíritu. Esas cosas que dice Juan son cosas que él repite una y otra vez. Usted puede notar los escritos de él, son así, repite y repite y repite, porque es corrigiendo cosas que se han presentado ahorita. Pero ¿qué hemos notado para la iglesia hoy en día? Igual la necesidad de repetir. Mire cómo hoy estamos dudando quién se hizo carne y quién vino a ser Espíritu vivificante. Nos toca repetirlo hasta que sea fácil recordarlo. Insisto, no es para una comprensión total, porque como uno no puede entender ni siquiera el amor de Dios, pero lo puedes creer y lo puedes disfrutar. Asimismo podemos disfrutar y podemos creer acerca de la unción. Por eso dice aquí en el versículo 13, en primera de Juan capítulo 4, verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu que está en nosotros, ese Espíritu solito, es el Espíritu vivificante. Por Él es que nos damos cuenta que permanecemos en el Señor. Él mismo nos está avisando cuando nos estamos desviando, cuando estamos perdiendo nuestra posición, la posición que Él nos dejó. Él mismo nos advierte para que volvamos, para que retornemos a nuestra posición y permanezcamos allí. Es el mismo Espíritu. Recuerdan que Pablo nos dice en Romanos 8 que el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora quiero que note aquí en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, el verso 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Esto a quién es que se los dice? A los hijitos. Lo que los hijitos han oído desde el principio tiene que permanecer en ellos. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Una clave para permanecer desde recién convertidos: que todo lo que oyeron desde el principio lo retengan. No se olviden del ABC, no se olviden de las cosas básicas de la palabra del Señor. Cosas básicas como ¿qué es lo que
ellos han aprendido, lo que la unción les ha enseñado, lo que aprendimos hace 8 días que la unción nos enseña, la verdad. Y la verdad, básicamente, que la unción es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el mover de ellos en nosotros. La verdad que estamos en el verdadero. Todo eso nos enseña la unción desde el principio. Posiblemente ni siquiera hemos leído toda la Biblia, ni siquiera hemos leído todo el Evangelio de Juan, pero desde que somos convertidos, el Espíritu, la unción, el mover del Señor en nosotros empieza a enseñarnos eso. Eso tiene que permanecer. Si permanece eso en nosotros, nos da una garantía que estamos permaneciendo en el Señor. El verso 24 dice, la última parte: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces tenemos un sello de garantía. ¿Cómo hacemos para permanecer? Lo que el Espíritu nos está enseñando tiene que permanecer. Una declaración que nosotros tuvimos que hacer para poder tener la vida eterna es que Jesús es el Hijo de Dios. Es que Jesús murió por perdonar nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso nos lo enseñó la unción, ese momento cuando recibimos a Cristo. Eso tiene que permanecer en nosotros. Si eso permanece en nosotros, es garantía que nosotros estamos permaneciendo en Él. La unción es la clave para la comunión. Miremos por favor en 2 Corintios 13, verso 14. 2 Corintios 13, verso 14, es el último versículo de 2 Corintios. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mire ese orden de esa bendición. Es una bendición que podemos llamar bendición apostólica. Así como la bendición sacerdotal que estamos aprendiendo nosotros en la canción La Bendición. A propósito, ¿ya la aprendieron? Ya de mañana a noche la tenemos que tener bien aprendida. Así como en el Antiguo Testamento tenemos una bendición sacerdotal, en el Nuevo Testamento tenemos una bendición apostólica, que es básicamente la misma, sino que es en una dispensación distinta. Por eso acá empieza por la gracia, la otra empieza por el Padre, esta empieza por el Hijo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que el Señor viene lleno de gracia y de verdad? Siempre es una insistencia del apóstol Pablo, una enseñanza del apóstol Pablo, que nosotros recibimos la gracia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseña que la gracia es la vida resucitada de Jesús, la vida resucitada de Cristo en nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, luego el amor de Dios. Recuerden que la gracia tiene una fuente, que es el amor, y el Padre es amor, nos enseña Primera de Juan capítulo 4. La fuente de la gracia es el amor, así como la fuente de la verdad es la luz. Son cosas que repite una y otra vez el apóstol Juan. Ahora el apóstol Pablo aquí coge esos elementos para hacer una bendición. Esta bendición pareciera que se hubieran sentado los dos a charlar, a orar, y hubiera salido esto. Realmente es el mismo Espíritu que los inspiró a ambos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión específicamente, dice acá, es del Espíritu Santo. La comunión. Entonces, todo lo que el Padre aporta para bendecirnos, todo lo que el Hijo aporta para bendecirnos, es comunicado a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Miremos por favor en
Juan capítulo 14, verso 2 y 3. Juan 14, verso 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que el Señor hizo fue con un solo propósito, que está dicho en el verso 2. ¿Cuál? En el verso 3, perdón, la última parte. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que donde está Él, ¿quién es Él? El que está hablando, el Señor Jesús. Donde está el Señor Jesús, nosotros también estemos. Y recuerdan que en el capítulo 13, inclusive antes, pero particularmente en el capítulo 13, el Señor declaró ¿a dónde iba? Al Padre. Y en el mismo capítulo 14 lo dice en varias ocasiones que Él va al Padre. Jesús quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Es decir, quiere que nosotros estemos en el Padre. Ese es el propósito. Juan capítulo 14 nos introduce a la realidad del Espíritu vivificante. El Señor Jesús va a ir a la cruz, lo acaba de decir en el capítulo 13, ha llegado el momento, ya voy a pasar de este mundo al Padre. Y aquí en el capítulo 14 es esa introducción, habla del otro consolador que el Padre va a enviar en su nombre. Y hemos aprendido que es el mismo Señor, pero como Espíritu vivificante. Él se ha transfigurado y ahora es Espíritu vivificante para ser impartido a nuestra vida. Es en este capítulo 14 donde introduce el Espíritu, que muestra el Señor el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros podamos estar en el Padre. Por eso la unción es la clave para la comunión. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4 de Juan, el verso 14. Juan 4, verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué hacer para que esa unción haga conforme al deseo del Señor? Lo que tenemos que hacer es como activarla. Ella está ahí, la unción permanece ahí. De hecho, todo convertido tiene la unción, pero usted nota que no todo convertido permanece. ¿O sí? No. De hecho, muchos de los que estamos aquí no hemos permanecido todo el tiempo, sino que nos descarriamos. Y el deseo del Señor no es que nos descarriemos, que igual vamos a volver, no. El deseo del Señor es que permanezcamos. Entonces, ¿qué hacer? Porque es una alerta. Teniendo la unción que está para que permanezcamos y no permanecer, es muy triste. ¿Qué tenemos que hacer? Es como activarla. ¿Y cómo la activamos? Como dice este verso 14: beber del agua que el Señor da. Es un agua viva. ¿Cómo hacemos para beber esa agua viva? El Señor habla con la mujer samaritana en esos términos, pero más adelante en el verso 24 del mismo capítulo le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que tenemos básicamente dos maneras como activamos esa función de la unción en nosotros para que nos ayude a permanecer. Una, la aprendimos en primera de Juan capítulo 2, verso 24. Todo lo que la unción nos ha enseñado, tenemos que retenerlo, tenemos que hacer que permanezca. Eso nos va a ayudar a permanecer. Y número 2, aquí en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Él le habla de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Cuando adoramos al Padre en espíritu y en verdad, es como que estamos activando esa unción que va a tomar control de nosotros, nos va a saturar, nos va a llenar y nos va a permitir que permanezcamos en Él. Este es el tema de hoy: la unción y la comunión. Quiero que recuerdes esta palabra
La unción es la que nos permite tener comunión, la que nos permite permanecer. No somos nosotros por nuestra propia fuerza o porque tengamos mucha fuerza de voluntad o mucho interés, mucho deseo. Nosotros no tenemos la fuerza para permanecer. La unción sí. Y está allí. Pero a veces no tenemos comunión con ella. A veces estamos como que si no tuviéramos esa unción, pero está allí. A veces no tenemos aliento de decir nada. A veces estamos bajo una influencia maligna, estamos bajo tentación y antes queremos darle la espalda al Señor. Miren, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Él no se sentía cómodo pecando ahí en la casa del padre. Él se fue a una provincia lejana porque da pena con el padre. Cuando somos tentados, aquí lo vimos crudamente, creo que fue el día del ayuno, lo vimos con crudeza. Cuando somos tentados, tenemos dos opciones para sentirnos bien. Una, darle la espalda a Dios. Le damos la espalda a Dios, entonces podemos pecar más tranquilamente. Pero adorando y alabando a Dios y mirando el rostro del Señor, ¿cómo peca uno? No, horrible. Se siente uno un miserable. Entonces, para no sentirnos miserables, le damos la espalda, que es el camino que muchos hemos tomado, un mal camino, y quedamos enganchados en una trampa del diablo. Pero la otra, que al principio es muy dura, muy fastidiosa, pero es la efectiva, todo lo contrario, permanecer mirando a cara descubierta la gloria del Señor, permanecer, invocar el nombre del Señor. Entonces hay unos momentos de debilidad que no alcanzamos ni a adorar, ni siquiera recordaremos una letra de una canción. Si en ese momento de debilidad solamente pudieras decir, Abba, Padre. ¿Usted recuerda lo que quiere decir Abba, Padre? Padre mío, o papá, o papito. Miren, nos mostramos nosotros indefensos completamente. Indefensos, es como nuestro bebé. Como nuestro bebé que está indefenso y nos pide ayuda, papi, mami, y nosotros vamos a socorrerlo. Así nos presentamos delante del Señor, con confianza, a pesar de que la situación no sea la mejor, a pesar que nuestra relación con Él no sea la mejor. Él sabe acudir a nuestra necesidad, pero tenemos que invocar su nombre. Le decimos Abba Padre, no tienes ni siquiera que cantar, le decimos Abba Padre. Abba, si lo único que puedes decir es Abba Padre, díselo 2, 3, 10, 80 veces. Si luego sientes libertad de cantar, cántale. Si puedes orar, invoca el nombre del Señor, pide su misericordia, Él va a venir en auxilio. La unción nos permite permanecer, pero no nos va a obligar a permanecer. Está disponible para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Beber. ¿Qué tenemos que hacer? Adorarle. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en lo que la unción nos ha enseñado. Cierra tus ojitos allí donde estás y piensa en el Señor. Piensa en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en ti y Él hace una obra. Recuerda que esa unción, aunque se muestra como la unción, como un sustantivo, es una acción, es un verbo, es un mover del Señor en tu vida. Él se está moviendo para darte fuerza, para perdonarte, para limpiarte, para sanarte, literalmente para vivificarte. La unción es lo que permite que tengas victoria. La unción es la que literalmente encapsula las tinieblas, encapsula la enfermedad, encapsula la muerte. Es la que nos permite declarar, dar un testimonio que sorbida es la muerte en victoria. Es la unción.
Es esa unción que recibimos del Padre. Nosotros hemos sido ungidos con ese ungüento, con esa unción. Está en nosotros, disponible todo el tiempo. Es la que nos ayuda a permanecer. Solamente la activamos invocándola, recordando lo que nos ha enseñado, y al recordarlo lo podemos decir audiblemente, podemos declarar la palabra que recordemos audiblemente, podemos decir Abba Padre. Y vamos a cantar esta canción y vamos a terminar este tiempo cantando esa preciosa canción. Si quieres quedarte ahí sentado, ponerte de pie, ponerte sobre tus rodillas como tú quieras, vamos a decirle al Señor Abba Padre, y vamos a declararle que deseamos estar con Él, deseamos estar en comunión con Él. Y al saber que a través del sacrificio de Jesús tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de ti, y podemos estar ante ti, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad.